Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Estamos muy contentos de estar una vez más en una nueva transmisión de fe, esperanza y amor. Así que bienvenidos, no solamente los que están aquí presencialmente con nosotros, sino también todos aquellos que nos ven a través de sus pantallas. Vamos a aprender un tema muy interesante, muy emotivo, deseando que pueda servirnos a cada uno de los que estamos aquí, de los que estamos aprendiendo. ¿Alguna vez has sentido que todo está perdido? ¿Alguna vez has sentido que todo está perdido? ¿Has intentado de todo y en vez de mejorar, la situación empeora? El día de hoy aprenderemos de dos personajes que pasaron por dificultades muy, pero muy difíciles, que intentaron humanamente de todo. Se esforzaron al máximo por tratar de arreglar la situación en la cual se encontraban, pero no pudieron lograr nada. Pero en un momento encontraron esperanza en plena dificultad. Y no solamente encontraron esperanza, encontraron algo más. ¿Quieres saber qué es lo que aconteció y qué es eso algo más que encontraron? Quédate en esta transmisión, no le cambies, no le sigas a otro video, quédate aquí con nosotros, porque seguramente esto será de edificación y de ayuda para todos nosotros. Quiero comenzar hablándote del capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, donde encontramos una historia muy conocida, donde Jesús va en una barca juntamente con sus discípulos. Es en aquella historia donde Jesús duerme en la barca y se levanta una tempestad. Los discípulos estaban tan atemorizados que levantan a Jesús y le dice, ¿no te das cuenta que perecemos? Jesús se levanta y reprende el viento, reprende el mar y se hace una grande bonanza, dice la Escritura. Los discípulos se sorprenden a lo que están viendo con sus propios ojos y dicen ellos, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Era Jesús. Pero en ese transitar, en ese viaje de esa barca, Jesús se dirigía a un lugar específico, a la tierra de Gadara. Y cuando llega Jesús a la tierra de Gadara, lo primero es que se encuentra con una influencia demoníaca. Ahora, esto es importante tenerlo en cuenta para introducirnos a estos dos personajes de los cuales vamos a estar aprendiendo. Se encuentra con una influencia demoníaca. Y lo que acontece en este lugar es muy interesante, porque se acerca a Jesús un hombre con un espíritu inmundo, que se encontraba en una situación deplorable. ¿Por qué decimos que se encontraba en una situación deplorable? Porque vivía en los sepulcros. ¿Puedes pensar en esto? Moraba en los sepulcros. Dice la Escritura que le amarraban con cadenas, con grilletes, pero este hombre tenía una fuerza sobrehumana que nadie le podía dominar. Andaba por los sepulcros desnudo, andaba gritando, dando voces en los sepulcros y por los cerros, y se iría a sí mismo con piedras afiladas. Qué triste condición en la cual se encontraba este hombre. Veamos lo que dice la Escritura. En el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 2. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Ya nadie podía. Siempre que lo ataban con cadenas, esto nos dice que no era de solamente unas cuantas veces, tenía mucho tiempo en esta condición. La Escritura nos dice que había una legión dentro de él. Una legión era un grupo de soldados entre 5,000 y 6,000. Ahora se imaginan la condición de este hombre siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo. Él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Qué triste la condición de este hombre.
Qué triste cómo vivía, su estado deplorable. Y eso es lo que nos dice la Escritura. El versículo 5 sigue diciendo que día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos, y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Jesús se encuentra con este hombre. Ahora Jesús hace algo totalmente sorprendente que quiero que veamos a continuación. Jesús echa fuera a este espíritu, de tal manera que luego encontramos a este hombre vestido y en su juicio cabal, ya no gritando, ya no dando voces, ya no lastimándose o hiriéndose con piedras afiladas. Ahora encontramos a una persona totalmente diferente, pero lo que me sorprende mucho en esta historia es que la gente que pudo contemplar esta gran hazaña, porque hubo gente, dice la Escritura, que pudo ver lo que sucedió, y fue y le contó a otras personas ahí de la tierra de Gadara lo que Jesús había hecho. Es normal pensar cada uno de nosotros que la gente estaría encantada al ver lo que hizo Jesús, que la gente sí sorprendida, pero muy agradecida y contenta porque Jesús ayudó y restauró y sanó y salvó a una persona en una condición muy triste. Pero ¿saben qué es lo sorprendente? Que la gente le pide a Jesús que se fuera de sus contornos. Le dicen: Jesús, no te queremos aquí. Jesús, vete de este lugar. Quizás por la pérdida que hubo de cerdos, porque dice la historia que cuando echó fuera a este espíritu, se fueron sobre los cerdos. Ahora aquí hay algo bien interesante. ¿Cómo alguien le puede pedir a Cristo que se vaya? Pero lamentablemente hay gente que no quiere al Señor. Hay gente que el Señor para ellos significa una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo, una pérdida de ganancia, una incomodidad. Quizás porque ellos no pueden hacer lo que ellos quieren. Y a veces, tristemente, eso es lo que muchas iglesias y muchos cristianos han hecho al mostrar a ese Jesús. Y quizás la gente por eso pone su distancia y no quiere saber nada de Jesús. Pero amigo que nos estás viendo detrás de esa pantalla, Jesús puede hacer algo maravilloso contigo. Jesús puede obrar en tu vida. El deseo de nosotros es que camines con Jesús y que quizás lo que muchos cristianos han hecho quizás a través de nuestro mal ejemplo o de presentarte algo muy religioso, no es así. El cristianismo no tiene que ver con religión, sino con caminar con Dios. Y es a ese Jesús real al cual anhelamos de todo corazón que tú conozcas y que no hagas lo que esta gente hizo, que le pidió a Jesús que se fuera de sus contornos, que se fuera de sus vidas. Jesús seguramente pudiera haber hecho tantas cosas más en ese lugar, pero la misma gente hizo que Jesús se fuera. Ahora, más adelante, encontramos otra cosa muy interesante. En Gadara, la gente le dice a Jesús que se vaya. Mucha gente le dice a Jesús: vete de nuestra tierra, vete de nuestros contornos. Jesús se va a otro lugar y lo interesante es que al llegar a ese otro lugar lo espera una multitud. ¡Qué contraste! Por un lado hay gente que le está diciendo que se vaya y por otro lado hay mucha gente que le está esperando, que está anhelando que Jesús esté con ellos, que Jesús les enseñe. Y esa es la realidad que se vive hoy en día. Hay gente que no quiere saber nada de Jesús, hay gente que sí quiere saber de Jesús. Y en esta gente que estaba tan interesada de conocer a Jesús, encontramos estos dos personajes que estaban pasando por una situación tremendamente difícil. ¿Cuáles son estos personajes? Pero miren lo que dice el Evangelio de San Marcos 5:16.
donde corren a Jesús. Las personas que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. 17, pero la gente le pidió a Jesús que se fuera a otro lugar. Y en el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, note lo que dice el pasaje, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Probablemente ni siquiera tuvo oportunidad de bajarse y ya estaba la multitud. Ahora la pregunta es, ¿por qué el interés de esa gente? Jesús era famoso. La gente conocía lo que Jesús había hecho. Pero dentro de toda esta multitud viene alguien muy especial, que es uno de los primeros personajes que vamos a aprender. Dice el 22, y vino un hombre de los principales de la sinagoga. Y resaltamos estas palabras. Vino uno de los principales de la sinagoga. No Jesús va a él. Esta persona importante, esta persona con un gran puesto, esta persona importante, principal, como dice la Biblia, de la sinagoga, llamado Jairo, se acerca a Jesús y luego que le vio, se postra a sus pies. Él tenía una necesidad. Este hombre tenía una hija enferma y seguramente por su posición era una persona económicamente bien parada. Era una persona importante, una persona que seguramente muchos reconocían por el puesto que tenía. Pero tenía una necesidad. Tenía recurso. Tenía poder, seguramente tenía poder. Tenía influencias, seguramente tenía influencias. Pero el poder, el dinero, las influencias no podían ayudarle en la necesidad que él tenía. ¿Sí o no esto es una realidad de nuestra vida? ¿Cuántas veces podemos tener el recurso, pero esto no nos ayuda a mejorar la situación que estamos padeciendo? Esto no nos ayuda en los problemas familiares que estamos enfrentando. Puede estar el dinero, pueden estar las influencias, pueden estar los mejores médicos, pero al final de cuentas, eso no nos garantiza nada. Este hombre seguramente le intentó con todo lo que tenía, pero nada hacía que su hija mejorara. Y miren, tal era la condición de este hombre cuando se acerca a Jesús, que dice el versículo 23, y le rogaba mucho. ¿Te imaginas esa escena? Este hombre importante, adinerado, principal entre la sinagoga, delante de esa multitud, ahí delante de Jesús y rogándole, quizás diciéndole, por favor, quizás hasta llorando, quizás desesperadamente, ahí pidiéndole, ayúdame. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Oye, Señor, mi hija está a punto de morir. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí quiero resaltar algo bien importante. Este hombre se acerca a Jesús esperando que él pudiera hacer algo por su hija. Seguramente había escuchado de Jesús. Seguramente escuchó varias veces los milagros tan sorprendentes que hacía Jesús. Y cuando él escucha de Jesús, surge en él la esperanza. Una esperanza que no la pudo traer el dinero. Una esperanza que no la pudo traer el poder ni su posición. Él se acerca a Jesús. Y él tenía tanta confianza, tanta esperanza en Jesús, que dice, ven a poner las manos sobre ella para que sea sana. Jesús, en el versículo 24, mostrando su amor, miren lo que hace. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. El Señor le dice, está bien, vamos con tu hija.
El Señor vio la situación de este hombre, ok, vamos con tu hija. Y toda la gente atrás del Señor Jesús, ¿se imaginan la escena? Toda la gente atrás de Jesús quizás diciendo, wow, vamos a ver esto que va a ser, vamos a ver este acontecimiento, vamos a ver en qué depara todo esto. La gente sigue a Jesús, pero enseguida aparece nuestro segundo personaje. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, 26, y había sufrido, ¿cuánto? Mucho, de muchos médicos. Y noten lo siguiente, no nada más era el sufrimiento, había gastado todo lo que tenía. La Escritura no nos dice si era adinerada, si era rica, si tenía muchas posesiones. Probablemente sí, pero gastó todo, vendió todo, se deshizo de todo. Y dice la Escritura que sufrió de muchos médicos. Esto nos dice que fue con uno, fue con otro. Quizás uno le decía, ¿sabes qué? Esto está complicado, no hay solución. Iba por una segunda opción y le decían lo mismo. Quizás dice, voy con otro. Quizás se equivocó el primero, quizás se equivocó el segundo y voy a ir con otro. Y fue con muchos médicos. ¿No te suena familiar muchas veces esta situación? El médico nos da un pronóstico, el médico nos dice, este es el problema, y a veces no lo queremos creer. No, voy a ir con otro. Quizás este con el que fui se equivocó. Nos dicen lo mismo y decimos, bueno, voy a ir con otro. A mí me ha pasado eso cuando me han dicho de situaciones malas, cuando mi esposa está embarazada. Y yo no quería creer y yo no me quería quedar con esa opción y dije, necesito buscar otro. Quizás se equivocó el primero y así hasta que fuimos con 4. Pero el pronóstico era el mismo. La situación era la misma. Esta mujer fue con muchos médicos, gastó todo lo que tenía y lo más triste es lo siguiente, y nada había aprovechado, antes le iba peor. ¿Te acuerdas que al principio te dije, has sentido que todo está perdido, has intentado de todo y en vez de que la situación mejore, empeora? Era prácticamente el caso de esta mujer. Ya no había nada para hacer, al igual que el hombre importante. Ahora aquí dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. ¿Sabes qué, mi amigo que nos escuchas tras la cámara, tras esa pantalla? Yo no sé qué has escuchado de Jesús, pero quiero decirte que Jesús es real y que Jesús puede obrar en esa situación, en esa circunstancia difícil que tú estás pasando. Algo pasó en la vida de esta mujer cuando escuchó. De veras, discúlpanos, porque a veces como cristianos quizás te presentamos a un Jesús, o algunos cristianos te presentan a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, no es ese Jesús amoroso, misericordioso, aquel Jesús que se interesa por los pecadores, no que está de acuerdo con el pecado, pero que ama al pecador, que quiere restaurar las vidas de las personas, que quiere salvar las familias, que quiere edificarlas y quieren que vivan totalmente diferente. A veces cometemos el error, algunos cristianos, de presentar a un Jesús que da temor, que da miedo, que uno dice, yo no me quiero acercar. Pero esta mujer escuchó algo precioso, escuchó de Jesús, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. ¿Te imaginas la multitud una vez más? Una mujer que se arrastraba por su condición, una mujer que ahí va entre todas las personas con la única intención de tocar el manto de Jesús. Aquí encontramos dos contrastes bien interesantes. Dos personas con una necesidad muy grande. El hombre tenía una hija de 12 años, nos lo dice otro evangelio, y la mujer llevaba 12 años enferma. Pero miren el contraste. Este hombre era un principal de la sinagoga, mientras que la mujer, por su condición, por su flujo de sangre, era echada de la sociedad.
Nadie quería estar con esa mujer, pero los dos con necesidades muy grandes. El hombre importante que todos quizás querían tener en su casa, y por otro lado, la mujer que era desechada por la sociedad. Nadie se quería acercar a ella. La Escritura nos enseña que este hombre se llamaba Jairo. Lo que quiero decir es que se registra su nombre, mientras que de esta mujer, simplemente una mujer, no se registra su nombre. Quiero que entendamos, amigo, amiga que nos estás viendo tras las cámaras, tras las pantallas, que Jesús puede ayudar a ambas partes, a ambas personas. No importa la clase social a la cual tú pertenezcas, Dios te puede ayudar. Jesús te puede ayudar. Es que, híjole, yo soy de una clase muy baja, estoy muy enfermo, nadie se quiere acercar a mí. Jesús te puede ayudar. Jesús te puede ayudar. Este era el contraste de las dos personas. Pero aquí encontramos algo sumamente interesante. Ambas partes, tanto Jairo como esta mujer que no se registra su nombre, pusieron su esperanza en Jesús. Escucharon hablar de Jesús y creció en ellos la esperanza. Y esa esperanza iba acompañada de fe. Porque Jairo dice, ven a poner tus manos sobre mi hija y mi hija va a quedar sana. Este hombre no solamente tenía la esperanza en Jesús, sino tenía fe en que Jesús era suficiente y era capaz para ayudarle en esa situación que él estaba pasando. Seguramente él, con todo el recurso que tenía, lo dio todo. Esta mujer ya no le quedaba nada. Quizás este hombre tenía muchísimo más que la mujer y él daba y tenía el recurso, pero al final de cuentas la hija no mejoraba. La hija no mejoraba. Hay unas similitudes y estas son que ambos ponen su esperanza en Jesús y ambos ponen su fe en Jesús. Mire el versículo 28 del Evangelio de Marcos 5, porque decía, hablando de la mujer, recuerden que Jesús ya se dirigía a casa de Jairo. Acuérdense que Jairo le rogaba que fuera y Jesús atendió el llamado. Pero en ese transcurso hay una mujer necesitada que intenta tocar el manto de Jesús porque decía, versículo 28, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Miren la fe, la confianza. Versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Antes de mencionar lo siguiente, leamos el 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pudiéramos decir que suena absurdo esto que está diciendo Jesús. ¿Por qué suena absurdo, Mar? Porque iba una gran multitud que apretujaba al Señor Jesús. Era tocado por muchos, pero Jesús dice, ¿pero quién me tocó? A lo que sus discípulos responden en el versículo 31 y le dicen, ¿ves que la multitud te aprieta? ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, Señor, por favor, esto es absurdo. El 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Ahora, ¿qué nos dice esto? Ahora, miren, Jesús sabía, porque Jesús es Dios, y Jesús sabía exactamente quién le había tocado, pero Jesús quiere que esta persona pues se muestre y que ella diga, yo fui el que te toqué. Ahora aquí hay algo sumamente interesante. Muchas personas, seguramente muchas personas tenían necesidades, tenían enfermedades, algunas padecían de una cosa y otras de otra. ¿Cuáles personas? Las que iban ahí en la multitud. Y muchas tocaban, no nada más el manto. Realmente yo creo que algunos palpaban al Señor Jesús, lo tocaban, pero no pasaba nada en sus vidas. ¿Sabes por qué, amigo, amiga que nos estás viendo tras las pantallas?
Porque Jesús hace la obra cuando nos acercamos a Él de una manera totalmente diferente. Esta mujer se acercó a Jesús de una manera diferente a todos los demás. Por eso, con el simple hecho de tocar su manto, eso fue suficiente. Cuando nosotros te invitamos a conocer a Jesús, te invitamos que te acerques de una manera real y sincera. No te pedimos que pongas tu fe en un grupo, en una denominación, en una religión, sino que tú te acerques a Jesús, que tú experimentes esa relación con Jesús. Por eso las constantes invitaciones: ven, acércate, conoce a Jesús, porque Jesús no es ninguna religión, Jesús es relación. Y cuando nosotros como personas nos acercamos a Jesús de una manera real, cuando nosotros nos acercamos a Jesús realmente creyendo que Él puede hacer algo con nosotros, que Él puede obrar en nuestra vida, que Él nos puede dar sabiduría en las decisiones que tenemos que tomar, cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, no en un grupo, Jesús puede obrar maravillas. El versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué le dijo? Señor, yo fui, yo lo hice. Y en el 34 el Señor le responde: hija, tu fe te ha hecho salva. Qué interesante que no le dice tu fe te ha sanado. Le dice tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, y luego ahora sí, y queda sana. Esta mujer no solamente quedó sana, quedó salva. Pero Jesús en primer lugar menciona: tu fe te ha salvado. Ve pues y queda sana de tu azote. El deseo nuestro es que Dios obre en el problema que tú estás pasando. Pero entendemos como cristianos que Dios no cumple nuestros caprichos, porque Dios es soberano y Dios obra de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su tiempo, pero nosotros realmente creemos que Dios te puede ayudar. Dios te puede ayudar. ¿Cuándo? En su tiempo, en el tiempo de Dios, pero Él lo puede hacer. Solamente hay que tener esperanza. ¿Recuerdas cuánto tiempo tenía la mujer enferma? 12 años. ¿Recuerdas cuántos años tenía la hija de aquel hombre? 12 años. Ahora la Escritura no nos dice si a los 12 años quedó enferma. No nos dice si desde que nació a los 5 años, pero seguramente llevaba tiempo. Pero hay algo más sorprendente. En el 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal. ¿Recuerdas quién era el principal? Jairo, aquel hombre que tenía un buen sostén, que tenía un buen puesto, aquel hombre que se dice el principal. Bueno, vienen de su casa y no le traen buenas noticias. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Recuerdas cómo le rogaba el Señor Jesús? ¿Recuerdas cómo le suplicaba: Señor, por favor, ayuda a mi hija? El Señor inmediatamente: vamos. Ahora el Señor se detiene un poco por esta mujer también con una necesidad, y llegan los de su casa y le dice: ¿sabes qué? Ya no molestes a Jesús, ya no molestes al maestro. Yo sé que tú fuiste para que te ayudara con tu hija, pero venimos a darte la noticia que ya no es necesario que Jesús vaya a tu casa. Tu hija murió. Este hombre, ¿qué pudiera haber pensado? Jesús llegó tarde, o nos tardamos. Si hubiera traído, no sé, el medio de transporte aquel entonces, caballos, o un carro, o si nos hubiéramos dado prisa, o si esta mujer no se hubiera intervenido y no hubiera ahí Jesús perdido el tiempo. No sé qué pasó por la mente de este hombre, pero la noticia era clara y contundente: ya no molestes más al maestro, ya no molestes más a Jesús. Tu hija ha muerto. ¿Para qué lo molestas? Qué tremendo cuando el médico nos dice
ya no hay nada por hacer. Qué tremendo cuando las circunstancias parecieran que ya no pueden mejorar. En el versículo 36 Jesús responde: luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Aquí encontramos que estos dos personajes, tanto Jairo como la mujer, tenían esperanza en Jesús. Número 2, pusieron su fe en Jesús. Jesús es un Dios amoroso que, en base a ese amor tan grande, ayudó a estas dos personas, porque hay algo muy interesante. Jairo fue el primero en venir a Jesús, ¿sí o no? Jairo fue el primero en venir a Jesús, pero ¿quién fue sanado primero? La mujer. La mujer fue segunda, el que insistió, el que luego corrió, quizás tenía tantas influencias que dijo: háganse un lado, voy a llegar a Jesús. Fue el primero que llegó a Jesús, pero la mujer fue la primera en que fue recuperada o que fue sanada. Sin embargo, el Señor Jesús ayuda a ambos. Cuando todo parecía perdido, el Señor le dice: no temas, cree solamente. Cree solamente. Muchas veces lo que menos nos gusta durante la prueba es tener que esperar, ¿verdad? Queremos que pase todo rápido, queremos olvidarnos de la situación que estamos pasando y que todo mejore. La impaciencia, ¿cuántas veces nos gana? Muchas veces. Esa impaciencia nos mete en problemas porque tendemos a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Y nos pasa como cuando aquellas personas quieren hornear un pastel y lo meten al horno y lo sacan antes de tiempo y se viene abajo el pastel y no queda como debería de quedar porque lo sacaron antes de tiempo. Yo sé que las pruebas son difíciles, pero a veces tenemos que estar el tiempo que Dios determine y que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando todo parecía perdido para Jairo, cuando él pensaba que ya todo había terminado y aún los que vienen a darle la noticia, el Señor Jesús le dice: tú crees solamente. Amigo que nos estás escuchando, todos los cristianos que nos están escuchando también, que nos están viendo, no sé cuál sea tu problema, pero créeme que Jesús te puede ayudar. Pon tu esperanza en Él, pon tu fe en Él, acércate a Jesús como esta mujer con fe, creyéndole a Él. No te acerques como los demás, que quizás no pasó nada en su vida, quizás es la razón por la cual no pasa nada en la vida de algunos, porque no nos hemos acercado a Jesús de una manera correcta. La fe de nosotros va a ser probada en el horno de la tormenta. Muchas veces tenemos que esperar a que la prueba pase todita, por completo. Pero al final veremos la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Pudiera darte ejemplos que hemos vivido de cosas que tenemos que esperar, pero Jesús nunca llega tarde. ¿Por qué no le abres las puertas de tu corazón a Jesús? ¿Por qué no le invitas a formar parte en tu vida? Te invitamos a hacerlo. Si tienes duda de algo, aquí tenemos reuniones los domingos. Aún Fe, Esperanza y Amor a las 7:30. Puedes venir, con gusto te compartimos y te enseñamos cómo tú puedes aprender a caminar con Jesús. Fue un placer el haber estado con ustedes en esta transmisión de Fe, Esperanza y Amor. Que Dios les bendiga.